Si tú eres una persona a la cual le cuesta mucho trabajo comprimir voces y aplicar saturación en ellas, este es tu video. Te voy a enseñar a cómo aplicar una técnica de compresión donde la vas a poder escuchar, ajustar a tu criterio o al criterio de la voz y también aplicar saturación para que encaje y suene mucho más robusta la voz. Soy Chema Frausto y quédate en este video para poder enseñarte estas técnicas. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos comenzando con los procesos que vamos a utilizar en esta mezcla. Quiero que escuches primeramente la voz con la que vamos a trabajar, la cual es de Cusdon One, el cual trabajó y grabó las voces aquí conmigo. Vamos a escuchar las voces totalmente crudas. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esta es la voz. Si puedes notar también visualmente, la voz tiene una dinámica bastante llamativa en la cual está subiendo, bajando. Tenemos algunos picos, por ejemplo, aquí o aquí. Entonces lo que queremos es que esa voz se consolide y se compacte aún mejor. Ahora, te voy a dar un consejo antes de que proceses con dinámica, o sea, un compresor. Antes de ello, te recomiendo bastante que utilices un ecualizador, en el cual vas a aplicar un filtro paso alto para eliminar frecuencias que la voz no reproduce. Si quieres ver más a detalle de esto, voy a dejar el enlace de mi curso de ecualización gratuito. Una técnica que te puedo decir es que puedes utilizar un filtro paso bajas, ponerlo con un slope bastante cerrado y reproducir y ver hasta dónde ya no se escucha la voz. Caminando por el mundo, aunque entre Aquí nosotros ya no tenemos nada de información de la voz y está alrededor de 108, 110 Hz, 90 Hz. Entonces puedes hacerlo prácticamente de esa forma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es darle su respectivo corte, en el cual pues ya vimos que está alrededor de 100 Hz. Vamos a aplicar ahora sí el filtro paso altas, un slope también bastante estrecho y lo vamos a poner aproximadamente ahí. También lo que puedes hacer es ir moviendo hacia la derecha con este filtro y donde pierda peso, pues te regresa hacia la izquierda. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Puedes notar, entonces ya esta zona ya no va a ser afectada por el compresor, que es algo bastante interesante y útil porque el compresor toma todo el rango de frecuencia. Ahora vamos a aplicar la compresión después de este filtro. Como ya tenemos la señal filtrada y un poco más limpia, vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a poner un ratio bastante alto, a tope 20,1, un ataque en 0 milisegundos y el release lo vamos a dejar tal cual. Baja el sustain y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a escuchar, literalmente, vamos a escuchar la reducción, vamos a bajar el threshold hasta donde tú escuches una cantidad considerable de reducción. Esto es que atenúe la señal. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Podemos ver incluso también visualmente y escuchar que se escucha esa reducción. Voy a desactivar y activar. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Aquí nosotros ya tenemos un punto de partida. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco el ratio, que para voces está muy bien de entre 6 a 3,1. Entonces yo me voy a quedar en un 3,1. Ahora sí bajamos y lo dejamos en un 3,1. Esto lo que va a hacer es que ya no va a ser tan drástico el compresor. Si quieres aprender acerca de los parámetros del compresor, también van a aparecer los videos aquí arriba. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando... Podemos ver la diferencia con un ratio bastante alto como la reducción y con un ratio más tenue de 3:1. Hay reducción, pero incluso el oído lo nota mucho más libre. Ahora lo que sigue es modificar
lo que es el ataque y el release. En el ataque, si quieres una voz más punzante, más dinámica, con mucho más transitorio, más libre, lo que vamos a hacer es aumentarlo o hacer que sea más lento, no tan rápido. Entonces vamos a ver. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar. Puedes notar cómo cuando bajo totalmente el ataque a 0 milisegundos, la voz se siente como si tuviera un cubrebocas. Esto es porque ataca los transitorios muy rápido y está eliminando parte de las frecuencias altas. Entonces lo podemos poner alrededor de 3, 5, 6 milisegundos para darle esa frescura. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar ahora el release. Cuando nosotros tengamos mayor release, la voz va a tener una esencia como más plana, también se va a escuchar como más opacada, y el release, bajándolo un poco hacia la izquierda, o sea, haciéndolo más rápido, lo que va a hacer es que la voz va a agregar un carácter distinto, hasta un poco de distorsión, pero va a sonar un poco más llamativa y mucho más viva. Vamos a escuchar. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Podemos apreciar. Y aquí puedes volver a ajustar un poco el threshold para acomodarlo a tu criterio. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará. Aquí ya lo tenemos. Si te fijas, bajé muy poco el threshold para volverlo a ajustar. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar la ganancia. Si te fijas, si yo me posiciono aquí y vemos en la parte aquí en la izquierda, podemos ver cuánto está reduciendo. Está reduciendo entre 5, 3, 4 decibeles. Hay que recuperarlos. Vamos a recuperarlos aquí con la ganancia. Le voy a dar un 3.5 de ganancia. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Puedes ver cómo ya trajimos mucho más al frente. Tú dirás, Chema, le diste mucha ganancia. La realidad es que no le di tanta ganancia, sino lo que hicimos fue compactar la voz. La parte de arriba se compactó y las partes de abajo resaltaron. Entonces, por ende, la señal se hace mucho más viva, más concreta y mucho más adelante. Pero puedes ajustarlo si dices, oye, ¿sabes qué? Aumenté mucha ganancia. Pues mira, simplemente baja la ganancia y listo. Pero esto créeme que ya te va a dejar una voz del otro lado para una mejora en tu mezcla. Entonces, de esta forma sí empieza con el ratio bastante alto, luego empieza con el ataque que tanto quieres que sea, si opaco o más dinámico. Ya sabes, si es más opaco, bajas el ataque muy rápido. Si quieres más dinámica, dale un ataque un poco más lento. El release es lo mismo. Un release largo te va a hacer una voz más opaca y un release más corto te va a hacer una voz más dinámica. Después de esto ya tenemos la voz filtrada y la compresión con una voz mucho más estable. Para esto los saturadores van a funcionar mucho mejor porque ya tenemos una señal limpia y controlada. En cambio, si tú tuvieras una señal no limpia y no controlada, el saturador va a funcionar, pero ya no de la mejor forma. Por eso te lo estoy dando. Entonces, aquí vamos a utilizar este saturador, el cual es totalmente gratuito. Se llama Tuba, el cual es de Analog Obsession, que tú puedes descargar y voy a dejar aquí abajo el enlace. Te voy a explicar rápidamente cómo funge este saturador gratuito. Tenemos el bypass, tenemos dos tipos de impedancias, bajo y alto, que cualquiera de los dos nos va a dar un tono distinto. El low es más suave y el high es un poco más duro. Tenemos un ecualizador para frecuencias bajas, decrementamos menos 6, aumentamos más 6 o lo dejamos estable. Igual frecuencias altas más 6, 3 o decrementar menos 6 decibeles. Tenemos mic line, que también nos puede dar un tono o color distinto, un pad que por ejemplo si tienes una señal con bastante ganancia te va a atenuar menos 20 decibeles y
polaridad, nada más invertir la fase, el nivel de la saturación y obviamente en saturadores tenemos la perilla de output que los saturadores agregan mucha ganancia, entonces tenemos que compensar. Vamos a ver qué es lo que le añade este saturador a la voz. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará. Aquí lo que estoy notando es que en el high me está dando un color bastante agresivo que le ayuda bastante. Esto es para que no esté subiendo y bajando la voz a pesar de que ya tiene la compresión. Pero como añade frecuencias, lo deja más estable, le da mucha adicción a la voz. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. ¿Puedes notarlo? Ahora sí lo vamos a escuchar ya en contexto. Voy a ir sumando poco a poco la voz. Entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. Perfecto, ya en contexto con la instrumental puedes hacer retoques tanto a la compresión como al saturador, pero si te fijas ya embona o empata bastante bien con la instrumental y de esta forma ya puedes agregar muchos más efectos, como por ejemplo esta cadena que yo ya tengo aquí, que es otro compresor, tengo otro ecualizador, tengo también lo que es un deesser y un poquito de reverb para que ya en contexto suene mucho mejor la voz y tener desde ya los demás procesos un control sobre la señal en su dinámica, sobre las frecuencias, y esto nos va a favorecer bastante. Caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará o a través del infierno me voy a quemar por esas bocas que solo hablan de más. En esta vida solo queda esperar. Y prácticamente esto se hace de forma muy rápida. Con el paso del tiempo y practicando lo vas a mejorar. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, ya sabes, comenta, regala un like y suscríbete, que es de mucha ayuda. También deja aquí abajo un comentario de lo que te gustaría ver en los próximos videos o de algo que te llamó la atención en este video y yo lo pueda hacer a detalle. Con mucho gusto te voy a estar leyendo y recuerda que tengo mi curso de compresión en la página de Compresión Pro de Sonido Pro, en el cual puedes acceder y comprarlo. Aquí abajo está en descripción todo esto. También ofrezco servicios de mezcla, máster y clases online por si te interesa tomar cara a cara estos cursos de compresión de cero hasta mastering. Simplemente contáctame a mi correo y yo te voy a responder y mandar toda la información. Sin más que decir, recuerda, solo practica, estudia y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video. Libre, caminando por el mundo, aunque entre mis dos agujetas exista un nudo, mostrando la bestia interior que adrenalina la formó y que la transformó en un corazón negro impuro. Esperando si esta vez me tocará.